escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo conozco tus obras y tu oposición y tu pobreza, pero tú eres enemigo y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Dios bendiga. Que sacude nuestra fe en Dios. Por ejemplo, cuando alguien de nuestra familia o nosotros mismos sufrimos un problema que nos agobia, o cuando encaramos alguna injusticia, cuando algún familiar incrédulo muere y surge la angustia de qué va a pasar con él, cuando alguno de nuestros hermanos en la fe está sufriendo una tribulación y nosotros nos damos cuenta y nos dolemos con él. Cuando eso sucede, es muy común que nos preguntemos si realmente Dios nos ama, o que nos preguntemos cuál es la actitud de Dios a esos problemas que nosotros enfrentamos. ¿Qué siente Dios cuando nosotros estamos afrontando tiempos difíciles? En los últimos días, y yo creo que todos estamos al tanto de ello, se han vuelto más recurrentes las noticias acerca de esta nueva enfermedad que se está expandiendo, que se llama Zika, ¿no? Es una enfermedad que transmite un mosco. Y parte muy triste de esta enfermedad es, por ejemplo, en Brasil están naciendo muchos niños con microcefalia. Microcefalia es una condición genética que hace que el bebé no desarrolle el cerebro, entonces nacen con una cabecita muy chiquita y se mueren, no sobreviven estos niños. Y cuando uno se entera de estas situaciones, es casi imposible o inevitable pensar qué piensa Dios de estas tragedias. La verdad es que todos enfrentamos problemas en nuestra vida. La vida se nos pone difícil a todos, tarde o temprano. Y hoy que vamos a continuar con nuestro estudio sobre los inbox de Jesús a las iglesias, recuerden que vamos a estar viendo los inbox que Jesús le mandó a las 7 iglesias del Asia Menor. Vamos a ver hoy la carta que él envió a la iglesia de Esmirna. La carta que está registrada en el pasaje que leímos, Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y lo vamos a ver porque en este mensaje que Dios le envía a Esmirna nos va a ayudar para pensar bíblicamente sobre nuestras luchas en nuestra vida, especialmente aquellas luchas que tienen que ver con nuestra fe cristiana. De manera que vamos a orar para pedir la dirección a Dios y luego vamos a ver este mensaje. Recuerden que dijimos Asia Menor es la parte occidental de lo que hoy se conoce como Turquía. Esmirna es un puerto que en el primer siglo se llamaba así, Esmirna, y está ubicado. Encontré un mapa ahí en internet para más o menos darnos una idea. Esta cabeza, bueno, a mí siempre se me ha figurado así como una cabeza de águila o algo parecido. ¿Mané? Primero. Sí. Aquí está Éfeso, que fue lo que vimos, o la carta que vimos primero. Tenemos que estar en este puntito rojo es Éfeso, o esa región, ¿no? Más que están en amarillo las letras, por eso no se alcanzan a ver bien. Y este puntito rojo es Esmirna.
Esmirna estaba o sigue estando a 70 kilómetros al norte de Éfeso, nada más que hoy ya no se conoce con ese nombre de Esmirna. Hoy Esmirna es una ciudad de Turquía que se llama Izmir. Izmir es una de las ciudades más importantes de Turquía y hay unas postales que vi cuando estaba preparando y realmente es una ciudad muy bella. Miren, nada más les voy a poner 3 Pepe, por favor. Ese es Izmir hoy y eso es lo que en el primer siglo era Esmirna, ¿no? Es un puerto no muy grande pero muy bien ubicado a las orillas del mar Egeo y que hoy es esa ciudad tan progresiva y tan bella. Al menos a mí me impresionó, ¿no? Es una ciudad muy, muy hermosa. Bueno, ya desde el primer siglo esta ciudad era hermosa. De hecho se conocía con el nombre del ornamento de Asia por su belleza precisamente. En el año 26 el Imperio Romano, que dominaba esta parte de Asia, hizo una competencia para ver qué ciudad tenía el honor de ser la sede de un templo que se iba a construir dedicado al César. Para los romanos el César no era solamente su emperador, para los romanos César era una divinidad, César era un dios. Entonces le iban a construir un templo, hicieron una competencia y Esmirna ganó ese honor por su ubicación y por la belleza de la ciudad. A mucha gente de Esmirna esto le reforzó su orgullo, le reforzó su lealtad al César y su reconocimiento al César como un dios. Obviamente esta adoración de la ciudad al César provocó una presión incesante de la mayoría de la población en contra de los cristianos que vivían en Esmirna, entre otras cosas porque los cristianos que vivían en Esmirna se negaban a recitar una vez al año un credo que el Imperio Romano había impuesto a todos sus súbditos. Una vez al año cada ciudadano romano, fuera libre o fuera esclavo, tenía que declarar: César es el Señor, ¿sí? César es Dios, porque esa referencia o esa acepción tiene esa palabra en la frase. César es Señor, pero Señor Dios. En lugar de eso, los cristianos en Esmirna, igual que cualquier otro cristiano en el primer siglo, declaraba: César no es el Señor, Jesús es el Señor. Y eso les acarreaba no solamente presiones, no solamente discriminación. Muchas veces esa negación de los cristianos a confesar a César como su Dios y en lugar de ello profesar a Jesús como su Dios, acarreaba sobre estos hermanos nuestros del primer siglo la cárcel y muchas veces también la muerte. Así que vivir en Esmirna y ser cristiano en el primer siglo no era nada fácil, ¿no? Estos hermanos nuestros tenían una desventaja considerable, como lo veremos un poco más adelante. Hablando de la carta que el Señor Jesús les escribe por medio del apóstol Juan, creo que es digno de mencionar que Esmirna es una de las 2 iglesias a las que escribe Jesús, a las cuales no les reprocha nada. De las 7 iglesias, a 5 les dice cosas buenas, pero tiene reproches también para ellas. Esmirna y Filadelfia, que es la otra, la carta que el Señor les escribe no les reprocha nada. No hay ni una mención de reproche de nuestro Señor. La razón es que el sufrimiento que los hermanos en Esmirna habían soportado había hecho que su fe, lejos de debilitarse, se fortaleciera. Estaban sumergidos en tantos problemas y sus opositores eran tan fuertes y sin embargo su fe estaba tan firme que nuestro Señor no tuvo nada negativo que decir acerca de ellos. Esta breve carta que vamos a meditar o que vamos a estudiar a continuación nos describe por un lado a la iglesia de Esmirna, pero quiero que nos enfoquemos en otro aspecto que la carta refleja,
y es el carácter del Señor Jesús. La carta a la iglesia de Esmirna refleja lo que eran los hermanos de Esmirna, pero sobre todo tiene enseñanzas muy importantes acerca de nosotros, acerca de lo que es el Señor Jesús y lo que el Señor Jesús siente y la actitud del Señor Jesús hacia nuestros problemas. Lo que encontremos seguramente nos va a ser de mucha ayuda para superar esas luchas que constantemente tenemos como cristianos. En primer lugar, tenemos que decir que de acuerdo a este pasaje, Jesús conoce nuestros problemas. Fíjense cómo inicia el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. La palabra tribulación aquí no define los problemas ordinarios que a veces enfrentamos, es decir, aquí no se refiere a cuando se nos acaba el gas, o cuando se descompone el boiler, o cuando se nos descompone el carro. No es esa de la tribulación que está hablando aquí la Biblia. Se refiere más bien a situaciones que podemos considerar como catastróficas. En otro contexto, esta misma palabra en griego que se usa aquí como tribulación era usada para cuando una losa aplastaba a alguien. Ese acto de que la losa lo aplastara, se usaba la palabra tribulación. Es decir, tribulación es cuando tenemos tanta angustia que sentimos que el cielo se nos está cayendo encima, cuando hemos perdido toda esperanza, cuando todo el horizonte se ve negro. A eso se refiere el Señor cuando le dice a los hermanos de Esmirna: yo conozco tu tribulación. Cuando pensamos en eso, tenemos que pensar y ponderar nuestra vida. Si nosotros realmente hemos pasado por tiempos de tribulación. Porque cuando oímos la palabra de tribulación, yo creo que debemos pensar en esos 200 misioneros por los que oramos la semana pasada. A muchos de ustedes les envié una circular que nos pedía que oráramos por 200 misioneros que el Estado Islámico estaba a punto de decapitar al otro día. Eso es tribulación. Tribulación en la que están enfrentando nuestros hermanos en Nigeria también, en la India. Están siendo perseguidos, están siendo asesinados. Y no nos vamos tan lejos. Cuando pensamos en tribulación, o cuando oímos en la Biblia la palabra tribulación, debemos pensar en nuestros hermanos de Chiapas. Los hermanos de Chiapas no de ahorita, tienen años ya que los no creyentes, incitados por autoridades religiosas, están siendo perseguidos, están siendo marginados, están siendo asesinados. Eso es tribulación. Ese era el tipo de tribulación que estaban enfrentando los hermanos en Esmirna. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo encarcelados, estaban siendo asesinados. Ya desde entonces, los cristianos que defendían su fe estaban sufriendo a causa de ella. Y Jesús sabe eso. Como sabe también que a muchos de nosotros nos falta ese tipo de compromiso con Él. Y que renegamos de Él hasta cuando se nos funde un foco. Cuando está todo bien, estamos alabando al Señor y dándole gracias y dando testimonio. Bueno, a veces cuando nos va bien. Pero cuando nos va bien pero se nos pone un poco difícil la vida y empezamos a renegar. Y se nos olvida la fidelidad que le debemos a Dios. Y llamamos calamidades y llamamos tribulaciones a cosas que realmente no lo son. Así que lo que debemos hacer es ponderar nuestra situación. Pensar realmente, realmente estoy en tribulación, simplemente algo que sucede y de la que Jesús me va a sacar.